Hola, ¿qué tal, oyentes, seguidores de Asiento Extra y seguidores también de este programa cuando se repite en la noche a través del canal 42? Así que muy buenas noches para quienes están siguiendo a esta hora un programa que todos los días, a partir de este momento, comparte entrevistas de fondo con los analistas, con la gente que entiende la política, la economía, la actualidad del país, que es lo que nos gusta hacer siempre a través de la frecuencia de 92.3 FM de esta radio, y lo que hacemos también todos los días en cada uno de nuestros programas, incluyendo lógico, toda la información deportiva como acabamos de disfrutarlo. Hoy un programa también, como lo hemos querido siempre, muy especial, y lo queremos hacer además con base en muchos movimientos que durante los últimos días hemos tenido a nivel nacional en el tema político. No solo porque ya algunos candidatos han anunciado oficialmente que quieren ser los candidatos a la presidencia de la República en algunos partidos, sino también porque hay otros que no lo han dicho tan de frente, pero tienen ganas. Otros que aún teniendo esas ganas y habiéndolo anunciado, pues han generado una tormenta en el panorama político tan temprano, cuando faltan pues muchos meses para que arranque la campaña como tal, ese tic-tac, como bien decía un periodista, del 2026. ¿Qué está pasando actualmente? Y si por la víspera se saca, pues podríamos pensar que lo que nos espera es una campaña muy intensa. Por esa razón, tener un analista, conocer lo que opinan los que estudian la política todos los días, es muy importante para nosotros. Y además, hoy vamos a recordar partes de algunas de las entrevistas que hemos realizado aquí en esta radio, en el Grupo Extra, que dan cuenta de esas intenciones que tienen los políticos a esta hora. Después vendrá el análisis de lo que está proponiendo cada uno de ellos, cuando ya se conozca una baraja un poquitico ya pues más grande, que podamos conocer a fondo qué están proponiendo para el país en un momento tan crítico en el tema, por ejemplo, de seguridad. En el tema económico, que para algunos pues es un buen momento, pensando en el crecimiento, en la inflación, en la pobreza, las cifras que han mostrado desde Casa Presidencial y que algunos cuestionan y otros pues le siembran dudas sobre si realmente estamos hablando de un instante, de una etapa optimista en el tema económico a nivel nacional. Me da gusto saludar a don Alejandro Molina a esta hora. Él es licenciado en Ciencias Políticas, investigador de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, y me alegra muchísimo además por otra razón. Conocer analistas, gente nueva en este escenario del análisis político, que siempre tienen mucho que aportar y que lógicamente hoy vamos a hacer ese ejercicio con alguien que, repito, saben leer la política nacional. Don Alejandro, qué gusto me da tenerlo. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, don Henry. El gusto es mío. Es un placer estar por acá. Cuando recibí la invitación. ¿Qué me pasó? ¿Algo me le pasa a la señal, Alejandro? Vamos a ver. Ese es su audio, Alejandro. ¿Algo pasa con su micrófono? Decíamos. ¿Me escucha? Ahí mejor. Ahora sí. Ay, perfecto. Ahora sí. No, le decía que es un gusto estar acá y que ojalá sea de muchísimo provecho la conversación que vayamos a tener, porque siempre es un gusto las conversaciones. Totalmente. Alejandro, lógico que decía ahora que es temprano para algunos el hecho de que algunos ya se hayan lanzado al escenario. Cuando estábamos entrevistando, creo que fue el martes anterior, a el exministro de Obras, a don Luis Amador, decíamos, puso la cabeza tan rápido que comenzaron a garroteársela. Asomar las intenciones ya de por sí generaba lo que generó para este exministro que está en Canadá, incluso desde quien era su jefe, desde Casa Presidencial. Y le pregunto en principio, porque ya más adelante vamos a escuchar buena parte de esa entrevista con don Luis Amador para sacar de allí muchas de las cosas que le quiero preguntar. Pero en principio, ¿usted cómo ve el escenario? ¿Cómo van las cosas? ¿Es normal que estemos viviendo un proceso, no sé, de este tamaño hasta ahora? No es extraño, sobre todo si observamos las tendencias de los últimos procesos electorales, en los cuales ya pasadas, digamos, el proceso municipal, que ahora lo tenemos en diferido, ya no coincide el proceso municipal con el nacional, sino que ahora es a medio periodo.
Lo que hemos visto es que una vez pasado el proceso municipal, ya los partidos políticos, ya sea a nivel público o a nivel interno, ya empiezan a realizar muchos movimientos de carácter preelectoral, y en este caso no está siendo la excepción. Más bien ya es previsible que de alguna u otra manera empiece a calentar el ambiente, que actores políticos que a lo mejor tienen aspiraciones pero que no están... Lo escucho. Siga, Alejandro, por favor. Algo pasa con su micrófono, Alejandro. Algo pasa con su micrófono. Sí. Lo mutea Ahora, por alguna razón. A ver. ahora, Ahora sí. ahora sí. Lo que decía, o sea, no es extraño que ya determinados actores políticos busquen mantener una cierta relevancia y prominencia a nivel político y mediático. Es normal que esto suceda una vez pasado el proceso municipal. Lo hemos visto a manera de tendencia en los últimos procesos electorales, y en este caso hay que tomar un aspecto en cuenta, y es que la actual administración del presidente Chávez ha mantenido una línea y un estilo de comunicación política muy electoral. Lo normal que uno observa es que cuando ingresa un gobierno a su gestión, pues se realiza una comunicación política más de tipo electoral. Como decimos en el observatorio, el presidente no ha dejado de estar en campaña de alguna manera. Y bueno, eso coadyuva que también, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa también observemos actores políticos que hacen muy expreso su interés, y pues, como digo, es normal que, Sí. sobre todo ya en esta coyuntura en la cual estamos a un año o menos del inicio formal de la campaña electoral, pues ya empieza a calentar un poco. Claro, Alejandro, déjeme hacer un paréntesis con base en lo que usted está diciendo, está analizando, y con base en usted como analista político. Porque una de las preguntas que tenía más adelante, de hecho, era sobre la participación de los jóvenes hoy en día en política. Se le hacía el cuestionamiento a algunos partidos que no se renovaban, y da gusto de verdad ver que jóvenes como usted, pues yo no sé cuántos años tiene usted, Alejandro. 26. Sí, es que es un muchachito. Entonces, ¿por qué la política? ¿Por qué a usted de 26 años? ¿Por qué a Alejandro Molina le gusta analizarla? ¿Le gusta, pues obviamente, investigar la política del país? ¿Por qué razón? ¿Qué lo lleva a hacerlo? Bueno, yo creo que cada quien tiene razones distintas para aproximarse o no al análisis político o a la participación política ya directamente a quienes les interesa. Eh, yo creo que, y digamos, y esto es un convencimiento personal, de que si uno no se involucra, y involucrar no significa participar a nivel partidario o buscar algún puesto, etcétera, etcétera, sino que como lo que tradicionalmente se conoce como ser un buen ciudadano, estar enterado, dar seguimiento a lo que sucede. Yo creo que si no estamos al tanto de lo que pasa, muchas de las decisiones y muchas de nuestras condiciones de vida se ven afectadas sin que podamos decir nada al respecto, sin que podamos ni siquiera ejercer algún tipo de control, de fiscalización, porque bueno, algo que mencionamos muy comúnmente es que en política no existen los asientos vacíos. Entonces, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo irá a hacer, y nada nos garantiza de que el curso de las cosas, el rumbo del país, vaya a ser el que nos convenga, el que quisiéramos. Y en este caso, incluso si nos vamos a muchísimo atrás en la historia, los griegos valoraban mucho incluso el hecho de la participación política, el hecho de ser un ciudadano. Los griegos valoraban mucho la participación y el aporte que hacía el ciudadano a la polis, y el que se encontraba ajeno a esta dinámica se le conocía como, hoy en día lo vemos como un insulto, pero se le decía idiota, pero era precisamente porque era ajeno a la vida en la polis. Y bueno, eso lo hemos retomado hasta nuestros días, pero es básicamente esa noción de que todos y todas tenemos algo que aportar,
como digo, aunque no sea a nivel partidista o a nivel de participación ya a nivel de cargos formales, pero bueno, todos tenemos algo que aportar y es bueno que lo hagamos. Sí, ese es el origen de la palabra idiota. Eh, los griegos la utilizaban, no sé si con la misma connotación que le damos hoy en día, pero Ajá. desde ahí viene el término. Sí, porque hoy es un insulto, ¿no? Sí, claro. Hoy no se puede usar, pero obvio que mucha gente para insultar en redes sociales lo utiliza. Ahora, Alejandro, ¿encuentra usted eco en sus ideas? Es decir, esto de analizar la política, de estudiarla, en gente de su edad, es decir, ¿hay entusiasmo en el país o a veces aburre el tema político entre la gente que, bueno, de su misma edad? ¿Se mutió otra vez? A veces es un poco complicado. Quizás uno que vive en su burbuja y se relaciona mucho con personas, y yo creo que esto es muy natural, ¿no? Que uno se desenvuelva en sus espacios sociales con gente con intereses comunes a los de uno. Pues quizás uno podría llegar y decir, sí, es muy común que la juventud se interese, que la juventud se involucre, pero ya cuando uno ve la gran fotografía, quizás lo que observamos, la juventud es parte de una tendencia, pero es una tendencia que observamos a nivel de todos los grupos etarios, un desinterés, una apatía, y uno podría decir que es incluso hasta justificado, porque pasan los años, pasan los gobiernos, pasan las administraciones, existen muchas promesas de cambio incumplidas, muchas desilusiones que se llevan las personas con los resultados que la política pública le genera, y en ese sentido pues sí, la juventud forma parte de esta tendencia ya más generalizada en el país hacia una menor participación, un menor involucramiento, incluso uno cuando, y yo creo que a todos los que estudiamos ciencias políticas nos sucede que uno le preguntan, bueno, ¿y usted qué se dedica? Bueno, yo estudio o me dedico a las ciencias políticas, y ya la gente hace mala cara o Qué aburrido. tiene sospecha de las intenciones que pueda tener uno. Y cuando uno le dice, no, es que no necesariamente es porque esté buscando un puesto, no es porque esté buscando un cargo, es porque existe mucho trabajo que uno puede hacer a nivel analítico, a nivel académico, muchísima producción que uno puede realizar. Bueno, quizás mucha gente lo desconoce porque se tiene como esta idea de que uno estudia ciencias políticas para ser diputado, para ser presidente, y no necesariamente. Entonces, pero es muy el reflejo de esto que estoy mencionando, de esta apatía o este desdén por el quehacer político, y que muchas veces la gente prefiere simplemente refugiarse en sus actividades, en su quehacer cotidiano, día a día, y bueno, eso también ya tiene, si entramos en materia, muchísima responsabilidad los partidos y sobre todo los que han gobernado. Bueno, por eso el ejercicio hoy de analizar lo que está pasando y del escenario que se ha generado a nivel nacional, como lo que usted decía ahora, con un Rodrigo Chávez, el presidente, que no es la primera vez que escucho, y estaba leyendo precisamente un artículo sobre los discursos del presidente Chávez y la campaña política como tal. Una de las preguntas insistentes en ese sentido es si el presidente Chávez está abriendo camino para uno de sus alfiles, si la campaña ha continuado y él ya está pensando a largo plazo, en el momento que incluso él aceptó que estaba pensando en renunciar para avanzar en ese mismo proceso político. Por esa razón, tenerlo usted, Alejandro, y que sea joven además, nos va a servir muchísimo. Entonces, varias cosas. Uno, primero, no sé si en la baraja ustedes que estudian la política ven que va a ser una baraja
que se va a conocer muy pronto, porque ya conocemos en efecto que Enrique Castillo en Liberación Nacional ya ha dicho yo quiero ser precandidato, quiere ser candidato, que Luis Amador lo dijo aquí el martes anterior, ya lo vamos a escuchar, dice ya tenemos el partido, lo estamos creando, el nombre, no nos quiso decir el nombre, pero bueno, ya él está avanzando pese a que le tiraron ese portazo en el Partido de la Sociedad Cristiana. Ya precisamente de ese partido, muchos están hablando del señor Bojorquez, que Juan Carlos Hidalgo quiere serlo, etcétera. Pero esa baraja inicial, ¿cómo la ve usted? Como mencionaba, desde el inicio es normal que ya determinados actores políticos busquen mantenerse vigentes. El caso, por ejemplo, de don Luis Amador, que era alguien que como ministro de Obras Públicas y Transportes era muy visible y tenía una gran vitrina, sobre todo cuando parecía ser que él era el que iba a tener la bendición del presidente para continuar con el proyecto político oficialista una vez que ya el mandatario... Otra vez, el micrófono en silencio. Ese micrófono está jugando una mala pasada esta tarde. Alejandro, revisémoslo. Algo pasa con su micrófono. ¿Ahí? Sí, ahí. Algo pasa. Se mueve sí, algo. Sí, creo que un problema técnico aquí con la computadora. Bueno, ahora sí. Siga, por favor. Las aspiraciones presidenciales. Sí. Y bueno, si lo analizamos también en el caso de don Enrique Castillo, pues el análisis es similar. Don Enrique es un actor político que hace ya unos cuantos años era muy visible, últimamente no lo ha sido tanto. Entonces, muchas veces candidaturas que se encuentran en esta situación pues observan que el trabajo de darse a conocer dentro del electorado no lo pueden hacer en un par de semanas o en un par de meses, sino que tienen que mantenerse ahí vigentes, de alguna manera pueden interpretar que el mensaje que están enviando a la población es de que sus aspiraciones son fuertes, tienen un rumbo de acción claro, y por eso desde tan temprano, entre comillas, pues hacen efectivas o explícitas estas aspiraciones presidenciales. Pero sí observamos, y como digo, el presidente Chávez no es el único que ha estado en campaña desde mayo de 2022 prácticamente en la Asamblea Legislativa. Observamos también actores políticos que no ocultan, aunque no lo digan explícitamente, pero su quehacer refleja de forma muy notoria ese deseo de utilizar la diputación como trampolín para una eventual candidatura, lo cual no ha sido extraño a nivel histórico, o sea, más bien tradicionalmente lo raro es que una persona que aspirara precisamente a la presidencia de la República no pasara por la Asamblea Legislativa. Eso es una tendencia que quizás en los últimos procesos electorales se ha perdido, pero y sobre todo en los partidos tradicionales no es extraño que algunos actores pues digan, bueno, voy a la Asamblea Legislativa y con base en el trabajo, la labor que ahí realice, me voy a conocer para llegar a la presidencia de la República. Entonces, estos primeros movimientos que estamos viendo son congruentes con estas tendencias que estoy mencionando. Sí, hay varias cosas que le voy a preguntar, Alejandro, ustedes como investigadores de la política nacional, de la influencia que tendría a partir de la campaña ya entrando muy de lleno de las redes sociales, las alianzas que se posiblemente vayan a tener también mucho protagonismo en las próximas elecciones, qué va a pasar en la Asamblea, el hecho de que algunos analistas dicen, no sé usted cómo la ve, que el presidente Chávez no necesita tampoco gran esfuerzo porque es que desde el otro lado de las otras campañas no se ve la gran figura que pueda hacerle una gran contienda al presidente Chávez. Eso se lo quiero preguntar, todos esos escenarios se los quiero preguntar. Pero primero quiero que escuchemos buena parte de la entrevista que le hicimos aquí a don Luis Amador el martes anterior, donde, bueno, plantea muchas cosas del partido y también cuestiona con severidad al gobierno del presidente Chávez. Escuchemos. Sí, por supuesto, pero es que no son ganas. En realidad es como un sentido patriótico que uno desarrolla de querer ayudar. Vamos a ver, no sé si me entienden. El haber estado casi 2 años en el gobierno realmente le permite a uno ver cuáles son los problemas
y cómo se podrían solucionar muchas de esas cosas. Y bueno, de ahí, el no haber tenido la oportunidad de haber llevado a buen puerto una buena parte de las cosas que ustedes ahora ven que se están ya aperturando para el público, inaugurando, más el haber visto en muchos otros sectores la problemática, lo que la gente sufre, el haber visitado muchísimas comunidades, ver la gran necesidad que hay de avanzar en agricultura, en educación, en muchos temas. Y yo estar en una etapa de mi vida donde realmente lo que se diga o se deje de decir en Costa Rica a mí no me afecta. Yo tengo mi carrera hecha en el exterior, yo tengo mi puesto de trabajo de por vida en la universidad, así es como se asigna después de 6 años de prueba. Y realmente llega un momento en la vida de uno, al menos mía, en la cual yo quiero devolverle al país de donde yo nací, de donde yo vine, y que yo veo que necesita tantísimo por ir a arreglar cosas. Entonces, que me den palo, que no me den palo, realmente me tiene con el más mínimo cuidado, porque mucha de esa bulla que usted mira son personas que tienen cuentas, hacen cientos o miles de cuentas en redes sociales, y esas cuentas son utilizadas para difundir cualquier tipo de noticia en contra de los candidatos que no son los que se quieren apoyar. Entonces, mucha de esa bulla, pues es bulla hecha por desarrolladores de contenido, realmente no es lo que la gente opina. Y muchas de las personas que quieren también ver a Costa Rica avanzar son, desgraciadamente, los abstencionistas, los que están desencantados, como yo lo estuve en mi momento con la política, y que entonces no observan nada de esto. Entonces, al no manifestarse, los elecciones y consulta a nivel nacional. Uno de esos es un partido que estamos tratando de formar para que ese partido sea el vehículo a través del cual se pueda plantear el proyecto político, se pueda ir a presentar todas las propuestas de cómo queremos ir a arreglar muchísimas cosas en Costa Rica a nivel de salud, de educación, de fuentes de empleo, de seguridad y de infraestructura pública que está haciendo muchísima falta. A ver si le logramos devolver un poco al país el estatus que en algún momento iba a tener y que después, por las últimas 4 décadas, estamos estancados. Es un nuevo partido. Creo que eso es lo que la gente espera, un partido con ideas que sean no solo frescas, sino ideas que sean realistas, que sean propuestas por una persona que ya ha estado en el gobierno, que ya sabe las limitaciones, que ya ha entendido cómo hay que ir a hacer las cosas. Negociar con otros partidos, sí, hay algunos que se han acercado, han enviado mensajeros, intermediarios para intentar aproximarse, conversar, ofrecer el partido. Sin embargo, vamos a intentar hasta febrero del próximo año, que es la fecha límite, la formación de ese partido. ¿Ya tienen nombre, don Luis? Hay un nombre temporal. Ajá. Usted sabe que si yo le doy más información empiezan a presentar recursos en el tribunal. En algunas cantonales donde sospechaban que éramos nosotros, se llevaron a almorzar, invitaron a todos los que iban a participar para sabotear y que no fueran. En otra mandaron un poco de gente para que hicieran un alboroto y no se pudiera celebrar bien la asamblea. O sea, si usted supiera lo que se hace en política y la sociedad con la que se maneja hasta la conformación de un partido donde otros tratan de sabotear, es algo impresionante. Entonces no le puedo dar nombres, pero sí tiene un nombre por el momento y está en proceso. Ahora, don Luis, si bien bueno, usted no descarta negociaciones con partidos ya existentes, pero en esta formación de un nuevo partido, don Luis, muy difícil en esta coyuntura llegar a marcar, ¿verdad? A marcar el paso con un partido con figuras completamente desconocidas. Entonces aquí mi pregunta es, ¿hay alguna figura política ya conocida, alguna cara ya vieja conocida por los costarricenses que le está ayudando a usted en la formación del partido? Mire, el actual gobierno fue un gobierno donde no se conocía absolutamente a nadie, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Sigamos por el hecho de que desgraciadamente en Costa Rica uno ocupa un partido político para poder aspirar por cargo público. Hay países en los cuales de manera independiente uno lo puede hacer.
Y para contestarle su pregunta directamente, hay un grupo de personas, algunas que han estado en puestos públicos previamente, han sido diputados, han sido ministros o viceministros. En antiguos gobiernos. Perdone. En antiguos gobiernos, ministros y diputados de antiguos gobiernos. De hace ya mucho tiempo, estamos hablando personas que en los años 90 y algunos que inclusive están hoy o estuvieron en el gobierno actual, pero ya salieron del gobierno actual. Hay otros que todavía están en el gobierno actual que van a venir a apoyar el proyecto, ya lo han indicado, pero tampoco puedo revelar nombres porque el problema es que cada vez que yo menciono esto empieza una persecución política y usted ya ha visto que cada semana o cada 2 semanas hay un despido del gobierno. Entonces tampoco los quiero exponer a ellos. Y finalmente hay un grupo de costarricenses que están fuera del país, que me han estado contactando, varios de ellos en Estados Unidos, otros en Europa, en diferentes profesiones, seguridad, agricultura, que ellos quieren apoyar el proyecto y a mí me parece muy importante apoyar ideas frescas, personas con buena experiencia que a nivel internacional hayan podido lidiar con formas de resolver problemas similares a los que tenemos en el país. Entonces esa es la conformación de los que están por detrás. Sin embargo, por protección de las mismas personas prefiero no darle más información directa de nombres de quiénes son ellos. Claro. ¿Descartan alianzas con algunos de los partidos ya existentes y los grandes? Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio por allá. Hablemoslo en 2 partes. La primera parte es con sectores o personas de un partido. En los partidos siempre hay personas valiosas y otras que no, desgraciadamente. Hay algunos partidos que son más de la línea de lo que queremos impulsar, que son partidos que se preocupan por la realidad nacional. Algunos están a nivel cantonal, haciendo bien las cosas, unos cuantos. Hay otros a nivel nacional. Los tradicionales es más difícil. Para que la gente me entienda, en los partidos tradicionales y por la propia experiencia con la unidad, hay gente buena, hay gente que quiere hacer las cosas, que son profesionales que también se han preparado bien, pero hay un grupo que ya está ahí arraigado, que mantiene el control del partido, que son los que dicen quién va por diputado, quién no va por diputado, que son los que dicen si a esta persona se le permite ingresar o no, participar o no. Y desgraciadamente eso es parte de lo que hay que ir removiendo. Claro. Entonces, yo no descarto que personas buenas vengan a unirse al movimiento o que eventualmente podamos hacer algún tipo de alianza con sectores o con otros partidos más pequeños. Don Luis, para nadie es un secreto, bueno, varias cosas. Uno, la popularidad que tiene en estos momentos el presidente Chávez, que en las encuestas todas los demuestran que pues ahí está, que la popularidad no ha querido bajar de ese 50 y algo por ciento. Está por encima del 50. Eso es lo primero. Segundo, lo otro, que usted fue funcionario de este gobierno. Me lleva a hacerle la pregunta, ¿una campaña política como la suya, la que viene, va a ser muy lejos de Chávez o lo más cercano a como piensa Chávez? Vea, en principio yo comparto la preocupación por arreglar muchas de las cosas que hay que arreglar a nivel de infraestructura, a nivel de educación, a nivel de salud, etc. Sin embargo, la forma en que se ha manejado por el actual gobierno, y usted ve los resultados. Dígame usted si ya tenemos un programa fuerte de bilingüismo que va corriendo. Dígame usted si ya de serio se le entró al problema de las filas de espera a la Caja del Seguro Social o a la generación de... Y así sucesivamente, la entrevista, que tuvo una duración de 20-25 minutos más o menos, pero esto es una buena parte de ella, donde sin duda alguna, y la pregunta a don Alejandro Molina, que es el invitado nuestro esta tarde, aquí en Asiento Extra, es varias cosas que quedan en el tapete, sobre la mesa, de las cuales quiero hacerle varias preguntas, don Alejandro. Pero permítame, voy a cumplir un compromiso rápidamente, unos compromisos importantes, y regresamos. Estamos hablando con Alejandro Molina, que es licenciado en Ciencias Políticas y es investigador de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.
Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. La política en el país y este programa especial que hemos realizado durante esta tarde y noche también, en diálogo con Alejandro Molina, que es licenciado en Ciencias Políticas, es investigador de la política nacional, con que estamos conversando y escuchando algunos de los protagonistas de esto que estamos hablando ampliamente, la política a nivel nacional. Quiero preguntarle primero a don Alejandro una primera impresión de esto que ya es campaña pura de don Luis Amador. Don Luis, me llamaba mucho la atención escuchando lo que estaba comentando, porque toca muchísimos temas que son por sí solos objeto de análisis. Un primer elemento que yo creo que es infaltable es lo que él menciona alrededor del rol que tienen los partidos políticos y la transformación que han sufrido a lo largo de las últimas décadas como simples maquinarias electorales y nada más. O sea, muchas veces tenemos esta impresión de que los partidos políticos son esas instituciones a través de los cuales una persona postula su nombre para cargos de representación, pero eso es una visión muy restrictiva de lo que es un partido político. Si nos vamos, por ejemplo, a la literatura más clásica, a las ciencias políticas, a los partidos políticos se les reconoce al menos tres funciones, que es la primera, ciertamente la electoral, la de ser aquellos instrumentos a través de los cuales se postulan personas a cargos de elección popular, pero también tienen otros dos que son muy importantes y que los partidos políticos en Costa Rica, al menos los que tienen representación legislativa, han ido abandonando a lo largo de los años. El primero es, por ejemplo, la función de la socialización política, que es esa función o esa labor que cumplen los partidos políticos de promover ideas, valores, ser de alguna manera una escuela de ciudadanía para las personas. Esto con el vaciamiento ideológico de los partidos políticos lo hemos visto sumamente debilitado. Hemos visto que ya los partidos políticos han debilitado mucho, por ejemplo, sus instancias de formación política. Uno puede ir incluso a cargos de elección popular de determinados partidos políticos, consultarles a profundidad sobre la ideología de su partido y quizás los resultados que obtendremos serían muy deficientes en ese aspecto. Y una tercera función que cumplen o deberían cumplir los partidos políticos es la función de canalización de intereses plurales de la sociedad. Es decir, que el sector empresarial pueda acceder a los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera, los movimientos ecologistas, los del bienestar animal, o sea, todos estos movimientos sociales y todas estas fuerzas de la sociedad civil comparten o tienen como ese elemento en común de que son grupos que defienden intereses, defienden determinadas políticas, determinadas causas, pero no pueden acceder formalmente al poder para llevarlas a cabo. Entonces, el vehículo que de alguna manera articula esas demandas, esos intereses, deberían ser los partidos políticos y es una función en la cual están fallando. Exactamente. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, un actor político como don Luis Amador, que lo podríamos llamar un candidato sin partido o que todavía no tiene partido, no se le conoce partido públicamente, pues tenga esta visión de los partidos políticos como, bueno, incluso él explícitamente lo dice, como el vehículo a través del cual él postulará su nombre a las elecciones de 2026. Y me llama, o para cualquiera podría ser muy llamativo, esta contradicción o este registro en el cual él dice, por una parte, el partido es un vehículo, pero por otra parte tiene que tener ideas frescas. Entonces, ¿qué es lo que se promueve? O es un partido personalista para ser únicamente ese taxi o ese vehículo a través del cual él accede al poder, o su interés es construir un partido que dure
o que no dependa únicamente de su figura, como lo sería un partido ya más, con un carácter más ideológico y más programático. Pero, don Alejandro, ese es el ideal. Es decir, a ver, y le pregunto a usted que estudia esto, el ideal es que el partido político sirva para lo que usted dice, y esos tres elementos que me parecen muy interesantes de por qué debe existir un partido político, pero es que eso ya es hoy en día utópico, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el propio presidente hoy, el presidente actual, no llegó por un partido político con ideas, tradición, etcétera. Es decir, realmente los partidos que se convierten en taxis y va a ser como la constante, porque ya no vamos a pensar tanto en la ideología del partido, sino en alguien que represente, como en las figuras. Uno no se imagina a alguien diciendo es que yo soy liberacionista y voy a ganar, o de la unidad y voy a ganar. No, yo soy tal persona y es posible que esa figura. Yo creo que Luis Amador está pensándolo así. La figura soy yo. Claro, él está muy consciente de esa transformación que está sufriendo el sistema de partidos políticos en Costa Rica, en lo cual ya la figura del partido político como institución se encuentra muy debilitada, incluso muy denostada a nivel público. Si observamos la última encuesta del CIEP, yo creo que ni siquiera el 20% de la población se identifica con un partido político, es decir, el 80%, 8 de cada 10 costarricenses no simpatiza con ningún partido político, y a lo mejor lo que puede de alguna manera estar sustituyendo ese lugar es el liderazgo personalista. Sí. Que eso lo hemos observado muy claramente, y bueno, esta campaña de 2022, esta campaña pasada en la cual resultó electo el presidente Chávez, como usted bien menciona, no fue el triunfo de un partido político, sino que fue el triunfo de un personalismo o de dos personalismos, como lo puede ser en este caso el presidente Chávez y la diputada Pilar Cisneros, que fueron las caras visibles de esa campaña. Quizás uno le pregunta a algún seguidor del presidente o cuál fue el partido político con el cual el presidente accedió al poder. Algunos a lo mejor lo sabrán, otros a lo mejor no, porque algo que incluso hemos observado en algunos estudios de opinión es que empieza a tomar como muchísima fuerza a nivel electoral esta frase de el partido del presidente. Ajá. Es decir, el partido de Rodrigo Chávez, sea cual sea la bandera, sea cual sea las siglas que tenga, ese es el partido que me representa. Y esto, si nos vamos atrás en la historia, es muy propio del periodo liberal en Costa Rica. Ajá. Es decir, cuando empieza a aparecer el Partido Reformista, cuando empieza a aparecer el Partido Comunista, y ya luego cuando viene la guerra del 48 y demás, que surge Liberación Nacional, y todo esto ya se empieza a observar mucho la formación de este partido programático, este partido ideológico, pero lo que teníamos antes de ese periodo era que a lo mejor lo que tenía más peso era que si yo voto por don Cleto González Víquez, o que si voto por don León Cortés, o que si, o sea, las identidades políticas se formaban mucho en base en esos liderazgos personalistas, que cuando observamos la formación de los partidos programáticos, como digo, sobre todo a partir del Partido Reformista de Jorge Bolio, se empezó a transformar ese sistema de partidos. Y lo que estamos observando hoy en día, y que, bueno, y ese señalamiento de que estas funciones que tienen o deberían cumplir los partidos políticos hoy en día es más utópico, tiene relación con esto que estoy mencionando. Los partidos políticos ya como institución se encuentran muy debilitados, muy denostados, y lo que ha ocupado su lugar, como lo fue tradicionalmente en el periodo liberal de la historia costarricense, es las organizaciones agrupadas alrededor de un liderazgo personalista. Sí, ahora, don Alejandro, una de las preguntas que tenía ya para ir en la parte final, pero voy a adelantarla porque veo que el tiempo se me está yendo a toda velocidad y no me di cuenta a qué horas, es que a propósito de los partidos políticos, y es muy temprano para quizás hacer el análisis tan frío, tan crudo, en el sentido de que es que al otro lado no hay, o los partidos políticos hoy no están mostrando grandes figuras, liderazgos. Y antes de ir a los comerciales, decíamos que seguramente el esfuerzo que haga el presidente Chávez no va a ser tan grande, ni darle el guiño por alguien tampoco es que va a exigir mucho,
porque desde el otro lado los partidos políticos, bueno, en general, liderazgos hoy en día, gran figura, no se ve, ¿verdad? ¿O sí? Muy poco de lo que vemos, sobre todo, y hay que hablar claramente hoy en día, el partido, y no solamente porque fue el partido que compitió con el presidente Chávez en la segunda ronda, sino también porque es un partido histórico que nunca lo habíamos visto perder 3 procesos electorales seguidos, es el Partido Liberación Nacional. Es el partido que debería de alguna manera estar ofreciendo una alternativa viable y competitiva al proyecto político del oficialismo. Sabemos que, y sobre todo con la fragmentación partidaria que tenemos, ahí estará compitiendo el Liberal Progresista, y estará compitiendo el Frente Amplio, y estará compitiendo Nueva República, la Unidad Social Cristiana, claramente. Otros partidos que a lo mejor hoy no tienen representación legislativa, pero que tienen caras visibles que de alguna manera pueden meterlos en la pelea. Pero pongo el énfasis en el Partido Liberación Nacional, que es el partido que está llamado siempre, al igual que decimos en el fútbol, que la Liga y Saprissa siempre tienen que estar llamados a ser campeones. En la política nacional siempre decimos que Liberación Nacional tiene que ser un contendiente fuerte a ganar el poder, y en este caso lo que estamos observando es que el Partido Liberación Nacional está pagando no únicamente a nivel de liderazgos, sino renovarse también a nivel de ideas, a nivel de la forma de hacer política. Hace unos años en el Observatorio de Política Nacional realizábamos una publicación que ojalá la pudiéramos recuperar, en la cual señalábamos que de alguna manera la sociedad costarricense ha cambiado, pero los partidos políticos siguen haciendo y utilizando las mismas fórmulas políticas que les funcionaban a lo mejor hace 30, hace 40 años. Y en este caso el Partido Liberación Nacional, que como digo, es uno que está llamado a ganar el poder en cualquier circunstancia, porque es una maquinaria electoral sumamente competitiva, está pagando caro esa factura. Y si nos vamos, como digo, a los demás partidos políticos que mencionaba, que sobre todo los que tienen representación legislativa, pero otros que también pueden ingresar fuertemente en la pelea, también están teniendo muchas deficiencias en entender eso, en entender que la sociedad costarricense ya muestra una pluralidad que a lo mejor hace 20, hace 30, hace 40 años no la observábamos, no solamente una pluralidad empírica como tal, sino de que una pluralidad en las demandas, en las preocupaciones, en los intereses. Ya observamos el surgimiento de muchísimas fuerzas de la sociedad civil que tienen una serie de causas y de demandas que a lo mejor en los partidos políticos no están siendo canalizadas, pero como mencionaba anteriormente, el rol de los partidos políticos es canalizarlos, es decir, la sociedad civil de alguna manera se está moviendo en esta dirección, y yo como fuerza política que aspiro a ser más o menos moderna, pues tengo que de alguna manera representar lo que está sucediendo a nivel de la sociedad, y lo que estamos viendo es que no existe una transformación en la forma que hacen política los partidos, y por otra parte lo que están mencionando sobre la ausencia de grandes figuras también es muy notorio. Y eso pesa, claro. En ese sentido, en un contexto en el cual la campaña lo más probable es que se vea muy condicionado por el tema del liderazgo personalista, pues le vaya a pasar factura a más de un partido político. Sí, en aras del equilibrio, porque tanto como entrevistamos a don Luis Amador, entrevistamos también a don Enrique Castillo, ahora que usted hablaba de Liberación Nacional, y quiero, pues, digo yo, en aras de ese mismo equilibrio, escuchar buena parte de la entrevista que le hicimos. Aquí está. Yo tengo además una formación profesional y de experiencia muy amplia en distintos campos, como es el derecho penal, como es el derecho internacional, como es la criminología, como es la sociología, y yo conozco las situaciones que está sufriendo el país en el aspecto ambiental, por ejemplo, o en el aspecto económico. Estoy en condición de dialogar. No soy economista, pero yo estoy en condición de dialogar
con economistas, entenderlos e intercambiar ideas con ellos y nutrirme de lo que ellos me puedan aconsejar, etc. Y en este momento yo creo que yo podría ser la persona que le conviene al país, no solamente al Partido Liberación Nacional, al Partido Liberación Nacional sí para mejorar su imagen, para renovar el partido, para ponerlo en condiciones de ser aceptable para toda la población. Sí, don Enrique. Conmigo podrían hacerlo. Don Enrique, no, usted ya está hablando como candidato, ya hay que entender que usted está ya en campaña para hacerlo, pero déjeme preguntarle varias cosas en torno a toda esta posibilidad que existe. Lo primero, ¿cómo ser candidato en un momento tan crispado como el que estamos, donde un presidente con el tono que tiene, la forma que tiene de gobernar, tiene un respaldo superior al 50%, es decir, que la gente pues acepta que le gusta su estilo? Y usted, lo voy a confesar, yo lo entrevisté creo que era canciller todavía, y usted es una persona con un talante absolutamente distinto al talante del presidente Chávez hoy en día, es decir, su forma de tratar, su forma de ser, etcétera, muy distinto a como es el actual presidente. ¿Usted cree que ese tono suyo, mucho más cercano, pueda tener cabida en un momento como el que vivimos? Sí, justamente por eso, porque represento lo contrario de Chávez, porque le puedo ofrecer una alternativa decente y efectiva al país. Esa es justamente una de las razones. Yo no lo estoy haciendo por vanidad, no lo estoy haciendo por interés personal, lo estoy haciendo por el país, pero precisamente yo veo que lo que el país necesita es una guía que lo retorne a la política decente, al trato decente, a eliminar el uso de mentiras y el uso de improperios contra los adversarios, y yo creo que yo puedo presentar un contraste precisamente que sea atractivo. Bueno, qué lástima que el tiempo se está corriendo tan rápido. ¿Cómo se nos fue Alejandro así de rápido? Yo creo que esto va a tener un segundo capítulo y lo vamos a coordinar porque fue muy interesante, y cuando vayan apareciendo nuevas figuras las escucharemos aquí y haremos las preguntas para analizarlas, obviamente, junto con analistas como usted, con estudiosos como usted en la política. Y quiero cerrar en esta parte que le hacía la pregunta a don Enrique Castillo. Uno pensaría que la forma que tiene el presidente Chávez de gobernar y de comunicar se puede imponer, y que otros candidatos digan, es que ese es el estilo y hay que hacerlo y hay que mostrarse bravo y etcétera. O, como dice don Enrique, habrá quien diga, no, quizás la gente quiera otro tono, otro discurso menos agresivo y pueda tener escenario. Pero es que cuando uno habla de más de 50% de popularidad, las lecturas deben ser distintas, ¿o no? Sí, yo creo que en ambas de esas hipótesis que están mencionando hay un poco de verdad, y no tiene por qué ser, no tiene por qué uno decantarse por una o por otra, sobre todo para explicar lo que es actualmente el escenario preelectoral que estamos observando. En ese sentido, sí es, vamos por partes. Sí es cierto que a determinado sector de la población costarricense se siente interpelada y se siente representada por el estilo, por el tono, por la forma de comunicación que mantiene el presidente, pero esto también hay que tomarlo con pinzas a la hora de pensar en replicarlo mecánicamente, y lo digo a otras candidaturas que estén evaluando de alguna manera hacer un copy-paste de lo que hace el presidente Chávez, porque de alguna manera, más que el estilo del presidente, una hipótesis que podemos estar manejando es que a la gente lo que le gusta es que el presidente Chávez es auténtico, o sea, que es él, que no existe una diferencia entre Rodrigo Chávez presidente y Rodrigo Chávez la persona, o sea, que se sienten representados porque de alguna manera representa una parte de la ciudadanía que de alguna manera demanda eso, demanda alguien que sea
que no tenga filtros para decir lo que nosotros también queremos decir, que de alguna manera nosotros estamos enojados con determinados actores del sistema político, como lo puede ser la Asamblea Legislativa, como lo puede ser el Poder Judicial, y el presidente Chávez auténticamente les dice a esos actores políticos lo que nosotros quisiéramos decir. En ese sentido, como digo, los que de alguna manera están pensando replicar mecánicamente lo que hace el presidente, deberían poner las barbas en remojo y observar también esta línea que estamos mencionando. O sea, de que gran parte de la fortuna que hace el presidente es que su figura a nivel público es auténtica, es él sin tapujos y no sé si algún otro actor político que intente replicar las mismas formas que él tiene, pues llegaría a tener el mismo éxito. Y por otra parte, también puede ser cierto de que dentro de la oposición algunos estén evaluando regresar a determinadas formas de hacer política muy tradicionales a nivel costarricense. Esto incluso lo mencionaba con una persona de fuera del país, que es muy costarricense, esto de que el presidente se siente con las cámaras empresariales y se siente con los sindicatos y nos pongamos todos de acuerdo. Eso es muy propio de la idiosincrasia tradicional y sobre todo en el ámbito político costarricense, pero también hay que tomar en cuenta que esas formas de hacer política desde hace ya bastante rato se encuentran en crisis. Y no se encuentran en crisis desde ayer, sino que incluso podemos hablar de que desde la ruptura del bipartidismo a inicios de este siglo ya empezaba a haber una impugnación muy fuerte a esas formas de hacer política muy de élites que se ponen de acuerdo entre sí, se reparten beneficios, se reparten puestos, se reparten cuotas de poder a final de cuentas. Y pues si bien es cierto, una parte, digamos, importante, esto es importante siempre, ojalá con algún estudio que nos lo demuestre, pero partiendo del escenario en el cual una parte importante de la población costarricense no se siente interpelada o no se siente del todo satisfecha con las formas del presidente, también tiene que tomar en cuenta que lo que existía antes también estaba en crisis. Claro. Esto que el presidente vino a impugnar ya estaba en crisis y quizás replicar mecánicamente lo que teníamos antes tampoco puede tener mucho éxito. Entonces, en relación con las dos explicaciones que decíamos, sí pueden tener cierta parte de verdad. La primera, de que a una buena parte de la población costarricense le gusta el estilo del presidente, pero tiene la contra de que no es replicable por otros actores políticos que no sean el propio presidente, porque a él le funciona, porque es auténtico, porque es él. Pero también es cierto que a una parte de la población costarricense le puede disgustar el estilo del presidente, pero con el señalamiento o la nota al pie de que retomar esas formas tradicionales con las que se hacía la política en Costa Rica no puede no tener toda la receptividad que estarían esperando. Pues Alejandro, puntos suspensivos, nos tocó segundo capítulo, de eso ya no queda ninguna duda. Se fue muy rápido el tiempo y ha sido de verdad muy, muy edificante poder hablar con usted. Lo decía al comienzo en dos sentidos: uno, que pues leen la política, decía, la estudian. Son personas jóvenes que están haciéndolo y eso nos interesa mucho, abrir más escenario para quienes están haciendo análisis político en el país. Así que ha sido un placer completamente hoy, en esta hora de Asiento Extra, estar con usted, don Alejandro Molina. Muy amable, Alejandro. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. La verdad es que ese segundo capítulo quedó completamente a la orden y más bien siempre es muy, muy edificante las conversaciones que tenemos. Licenciado en Ciencias Políticas, investigador de Política Nacional de la UCR, esta tarde con nosotros y esta noche aquí en Asiento Extra. Alejandro, un feliz día, que esté muy bien. Igualmente, Henry, nos vemos. Un abrazo. Y a ustedes, oyentes y seguidores nuestros en el canal 42, muchas gracias por haber estado con nosotros y sin duda alguna haremos una segunda parte de este análisis que vale la pena tenerlo siempre, tener los espacios para hablar de política en el país. Muchas gracias.